Hola, soy Rodrigo García. Acompáñanos en esta nueva emisión de Abogacía Trabajando. Tendremos como invitado a Ricardo de Buen, con quien estaremos conversando acerca del derecho deportivo internacional y los Juegos Olímpicos. Acompáñenos. Ricardo de Buen es originario de la Ciudad de México. Cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, habiendo obtenido el título de licenciado en Derecho con la tesis denominada Legislación Laboral de los Futbolistas Profesionales, habiendo obtenido mención especial por dicho trabajo de titulación. Fue en dicha universidad el entrenador fundador de la selección de fútbol femenil. Es abogado litigante y consultor desde 1990, siendo actualmente socio fundador de Buen, firma legal boutique, desde el 13 de noviembre del 2007, desempeñándose como litigante y consultor en las áreas de Derecho Laboral y Derecho Deportivo Internacional de dicha firma de abogados. Como tal, ha asesorado a ligas, clubes, federaciones, deportistas, uniones de jugadores e intermediarios, tanto mexicanos como europeos y sudamericanos, llevando defensas ante tribunales federativos internacionales en temas de contratación, rescisión de contratos, contratos de patrocinio, antidoping, derechos de formación y solidaridad. Fue asesor externo del 2002 a 2006 de futbolistas agremiados de México, habiendo llevado a cabo una defensa de 5 años que pasó por varios tribunales, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización Internacional del Trabajo, y que derivó en un reconocimiento legal pleno del sindicato como un sindicato nacional de futbolistas. Ricardo, bienvenido. La verdad es que tienes una amplia y vasta experiencia, un currículum impresionante en todos estos años de tu carrera profesional. Te doy la bienvenida por estar con nosotros y sin más, te preguntaría, Ricardo, ¿cuál es el estatus del derecho deportivo internacional en la actualidad? Gracias, Rodrigo. Primero, un gran gusto estar contigo, con la gente de la barra. Agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, entrando al tema, pues se ha desarrollado muchísimo. El derecho deportivo y el derecho deportivo internacional son una materia que tiene, desde el punto de vista de los aspirantes a abogados, mucho auge. Mucha gente que ha conocido este derecho quiere ingresar al mundo profesional, pero desde el punto de vista del fondo del derecho deportivo internacional, digamos que está existiendo una gran especialización. Hay desde luego la típica discusión de si se trata de una rama autónoma o no del derecho. Nos tardaríamos 20 programas en discutirlo. Pero bueno, hay la mitad por lo menos de los teóricos alrededor del mundo piensan que sí, y otros piensan que todavía es una suma de derecho laboral, administrativo, mercantil, etcétera, etcétera, enfocado al deporte. Lo importante es que en la práctica existen abogados dedicados únicamente alrededor del mundo al derecho deportivo, al derecho deportivo internacional, inclusive ciertos abogados que están dedicados únicamente al derecho del fútbol, como son el caso de España y el caso de Argentina. Y bueno, tenemos como protagonista importante desde hace muchos años, pero sobre todo en los últimos 15 años ya, un protagonista esencial al Tribunal Arbitral del Deporte, que como saben se encuentra en Lausanne, Suiza, y es actualmente la máxima autoridad a nivel mundial en temas de derecho deportivo internacional. Justo entonces, Ricardo, hablando un poquito del Tribunal Arbitral del Deporte, más allá de qué funciones tiene y qué papel juega, digamos, en alguna disputa cuando se requiere. Pues en la práctica ya es la máxima autoridad a nivel internacional del derecho deportivo. Y bueno, tiene su sede en Suiza por ser obviamente un país importante en el tema de arbitraje. Funciona como un arbitraje, como el arbitraje comercial, por ejemplo. Digamos que las funciones que tiene son funciones de mediación. Tiene también la posibilidad de que acudan las partes a mediar. Pero digamos la parte esencial por la que funciona es el arbitraje. Y son dos rubros de arbitraje importantes. Uno es el arbitraje ordinario, muy parecido al arbitraje comercial. Existe un contrato que tiene alguna relación con el deporte o con la organización deportiva, y en ese contrato se establece una cláusula arbitral en la cual se someten para cualquier controversia a la competencia del propio TAS. Entonces, por la vía de algún incumplimiento, la parte contraria
recurre directamente al TAS y se solucionan los temas a través de un panel de 3 árbitros o a través de un árbitro único. Y todavía existe la otra parte, que es quizá la que tiene más casos ahorita frente al TAS, que es la vía de la apelación. No deja de ser un tema de arbitraje, sigue existiendo arbitraje como tal, pero ¿qué sucede? La mayoría de las federaciones deportivas internacionales, no sé, creo que un 90 y tantos % de ellas, y algunas nacionales, en sus estatutos contemplan al TAS como el órgano de apelación de sus propias resoluciones. Es decir, si por ejemplo la FIFA resuelve un asunto entre un club y un jugador que tiene que ver con un tema laboral y condena al club a pagarle al jugador 20 millones de euros por una rescisión injustificada, por ejemplo. Obviamente, en ese caso, el club puede recurrir ante el TAS en apelación para poder conocer respecto de este caso. Y aquí lo interesante, bueno, podríamos hablar sobre el procedimiento mucho tiempo, pero no lo tenemos, es que, por ejemplo, el asunto se conoce de nuevo, es decir, el panel arbitral o el árbitro conoce nuevamente el caso, analiza nuevamente las pruebas y llega a dictar una nueva resolución. Entonces, como verás, el TAS está resolviendo la mayoría de los casos importantes en última instancia que tienen que ver con el derecho deportivo internacional. Solo poquitas federaciones internacionales, no sé exactamente cuáles ahorita, por ejemplo, automovilismo, en algún momento golf, todavía no tenían al TAS como tal, pero casi todas las demás sí lo tienen como órgano de apelación. Perfecto. Hablándome un poco mismo del TAS, entonces, Ricardo, ¿cuál es la función, por ejemplo, de los tribunales ad hoc del propio TAS? Esa es una pregunta muy interesante y sobre todo, pues muy actual, porque estamos por comenzar en pocos días los Juegos Olímpicos de Tokio, que como sabemos todos, tienen un año de atraso por la pandemia que todos estamos padeciendo. Desde 1996, me parece que fue, cuando fueron los Juegos Olímpicos en Atlanta, entre el Comité Olímpico Internacional y el TAS, idearon una manera de tener un tribunal que pudiese resolver los casos que estuviesen relacionados con los Juegos Olímpicos. Así es como empezó. Y que resolvieran los asuntos, como los Juegos Olímpicos duran muy poco tiempo, lo resolvieron con mucha eficacia y con mucha rapidez y por gente especializada. Entonces, ¿qué sucede ahora en eventos importantes que existen alrededor del mundo, principalmente los Juegos Olímpicos? El TAS, de la lista de árbitros, que es una lista cerrada, que está en la página web del TAS, escoge a 12 árbitros en el caso de los Juegos Olímpicos de verano para que estén 10 días antes. En el caso de Tokio ya están ahí los árbitros. Estos 12 árbitros estén ahí 10 días antes, existe un presidente de ese tribunal ad hoc y conozcan de los casos que tienen una relación directa con los Juegos Olímpicos y que además tienen que ver con el tiempo de la jurisdicción. ¿Cuándo empieza la jurisdicción de este tribunal ad hoc en el caso de los Juegos Olímpicos? 10 días antes de que comiencen. Y así como lo hicieron con Juegos Olímpicos de invierno, de verano, también ya existen los Juegos de invierno. Ahí son menos árbitros, me parece que van 10. En los Commonwealth Games también, en los Asian Games también, y en muchos otros eventos internacionales. Aquí lo súper interesante es que en la mayoría de los casos, el reglamento establece que los asuntos, un arbitraje que a lo mejor normalmente se resuelve en 6 meses, un año, se debe resolver en 24 horas, porque quizá la resolución tiene que ver con una competencia que empieza a 2 días. Y entonces los árbitros tienen una muy grande responsabilidad de resolver, además de bien, conforme a derecho, de manera rápida. Ok, justo entonces, como para estar un poquito más claros en el tema, como bien lo comentas, Ricardo está por comenzar esta justa olímpica. Este tribunal ad hoc, ¿cómo opera exactamente en Juegos Olímpicos? Es decir, ¿qué función o qué papel desempeñan dentro de unos Juegos Olímpicos? Perfecto. Sí, estamos por empezar. Yo tuve el honor de ser parte del tribunal ad hoc de Juegos Olímpicos de Londres. Me tocó ser el único iberoamericano dentro de los 12 que fueron nombrados y el primer mexicano de estar en un tribunal como tal. Y bueno, me tocó vivir la experiencia plenamente. Muy interesante. ¿Cómo funciona? Bueno, llega el tribunal ad hoc, están los 12 árbitros allá en el sitio, digamos,
El TAS tiene una oficina establecida en cada uno de los lugares en los que hay Juegos Olímpicos cuando se desarrollan. Hay un presidente y están listos para resolver cualquier controversia. ¿Qué pasa? Bueno, por ejemplo, hay un tema de elegibilidad, es decir, a lo mejor algún deportista de algún país no clasificó para Juegos Olímpicos, pese a que cumplió los requisitos para clasificar. Cumplió quizá los requisitos de su deporte y los requisitos de su país. Sin embargo, su federación, a lo mejor la Federación Internacional o la federación de ese país, decidió llevar a otra persona como representante en ese deporte de ese país. Entonces, hay una resolución, digamos, que escoge a uno y no escoge al otro, ¿me explico? Por lo tanto, esta persona que quedó fuera de Juegos Olímpicos pensando que podía participar, presenta una apelación contra esa resolución. ¿Y quién la conoce? El TAS. Y a lo mejor, ahorita les puedo dar un ejemplo en un momento, a lo mejor esa competencia de ese competidor empieza en 3 días, entonces viene la apelación y esto es muy rápido. Se le corre traslado a la otra parte para que quizá en 4 o 5 horas conteste. Se le corre traslado también al Comité Olímpico Internacional por si está interesado en simplemente estar como observador, y quizá a la Federación Internacional. Y en muchos casos se cita una audiencia en la noche de cuando se recibió la apelación. Esto resulta sumamente interesante. Otra cuestión es que los abogados de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos normalmente se ponen en una lista pro bono. Entonces tú tienes a los mejores abogados del país estando dispuestos a representar a las partes, porque normalmente los equipos olímpicos no llevan a sus abogados. Y encuentras litigantes de muy alto nivel representando a una federación, a un atleta, etc. Se hace la audiencia, si es necesaria, y normalmente, ¿qué sucede? Terminando la audiencia, los árbitros, normalmente es el panel de 3, aunque a veces hay un árbitro único, se ponen a deliberar y durante toda la noche y quizá en la madrugada elaboran el laudo. Ese laudo, como digo, tiene que ser en principio notificado en 24 horas y quizá normalmente se notifica al día siguiente. Y puede, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, hipotético, decir que sí, que tenía razón el atleta que apeló y que por lo tanto se revoca la resolución de la federación y quien tiene que ir es él. Y a lo mejor él ya está compitiendo al día siguiente en una competencia importante. Entonces, así también pueden pasar temas de dopaje, pueden pasar otros temas relacionados con el deporte, pero los más típicos en Juegos Olímpicos son elegibilidad. Son los más urgentes normalmente a resolverse en esos momentos. Entonces, Ricardo, además del recurso de apelación, si te entendí bien, ¿hay alguna otra instancia, por ejemplo, en caso de que pues, el atleta, la federación no estén de acuerdo con la resolución del TAS? O sea, ¿qué otras instancias o a qué otras instancias pueden recurrir? Al tener jurisdicción basada en Suiza, el TAS está regido por la Ley Federal de Derecho Privado Suiza y por el derecho suizo en ciertas cuestiones. Y entonces, para temas de arbitraje, digamos, la resolución del TAS, tanto en los tribunales ad hoc como normalmente, es firme, es la última instancia. Sin embargo, sí existe la posibilidad de una apelación ante el Tribunal Federal Suizo, es decir, ante la Suprema Corte de Justicia Suiza, la cual revisará, se tienen 30 días para presentarla, tendrá que ser llevado así forzosamente por abogados suizos, y normalmente o tendrá que ver justamente con temas o de orden público o de legalidad. Que, por ejemplo, la resolución del TAS haya violado el orden público suizo, o que, por ejemplo, el panel arbitral no haya sido a la luz de lo que considera el Tribunal Federal Suizo garantía de imparcialidad por alguna razón, o que el Tribunal Federal Suizo vea que en el laudo quizá no se analizaron todos los argumentos de alguna de las partes. Esto sí podría llevar a la anulación, a la nulidad del laudo del TAS. Ok. Con toda esta experiencia que tú tienes, Ricardo, y que has representado, por supuesto, a federaciones, a clubes, a atletas, deportistas, bueno, hoy, por ejemplo, en México, entiendo, tenemos varios casos de atletas que desafortunadamente, como se hace unos minutos, no fueron candidatos o seleccionados para ir a estos Juegos Olímpicos. ¿Alguno de ellos
¿tú conoces que, por ejemplo, vaya a tomar alguna acción legal ante el TAS, como lo has expuesto? Porque es, por ejemplo, la federación, o sea, me refiero el tema con ADE, ¿no? Ana Guevara y demás, que por ahí ha habido un dilema con muchos atletas. ¿Alguno de ellos tomará alguna acción que tú sepas? ¿Ha tomado alguna acción? Sí, bueno, primero me gustaría aclarar que mis temas como abogado llegan hasta federaciones internacionales. Obviamente no llegan ante el TAS porque yo estoy impedido por temas éticos a representar a cualquier parte ante el TAS, porque soy árbitro dentro del TAS. Claro. Pero sí sí estoy facultado y de hecho llevo temas ante federaciones internacionales. En este tema en particular que tú tocas, no conozco para estos Juegos Olímpicos a ningún atleta que tenga ese plan. Y primero tendría que existir, como lo platicamos hace rato, una resolución de alguna autoridad y que esa autoridad esté sujeta a la jurisdicción del TAS. Lo fácil sería que fuese una resolución de una federación internacional, porque ahí la mayoría los tiene, pero no todas tienen esa jurisdicción del TAS como tal o están sujetas. Pero en el supuesto de que algún atleta quedara fuera del equipo mexicano, en alguna disciplina que tuviese su federación esta posibilidad de ser apelable ante el TAS, sí se podría, pero no conozco ningún caso en la actualidad. A lo mejor existen, pero o los atletas no saben que lo pueden hacer, y eso es muy común, por desgracia. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un ombudsman, y actualmente es un ombudswoman de los atletas olímpicos, que los representa en todo. Es decir, para temas administrativos, para temas legales, es el vínculo entre los atletas y quién les puede resolver esos problemas. Y está de lleno para ellos. Yo creo que esa figura en algún momento sería interesante tenerla en México, porque se han perdido muchas medallas potenciales, por lo menos en México, por falta de asesoría a los atletas de manera debida. Perfecto, Ricardo. ¿Qué casos entonces sí, ya sea que tú hayas representado o que conozcas, nos puedes compartir y a lo mejor qué resultado ha tenido? Sí, perfecto. Les puedo contar algunos justamente de los Juegos Olímpicos de Londres. Fue el primer caso. Yo tuve el honor de estar en el primer caso que llegó, llegó como 3 días antes de que, o sea, llegamos 10 días antes, pero faltaban 3 días para empezar los Juegos Olímpicos. Y es un tema público, así que se puede platicar. Es un tema ecuestre de Sudáfrica, en el cual estaba en juego la representación de Sudáfrica para una disciplina. Y entonces estaba involucrado pues la Federación Sudafricana Ecuestre y estaba involucrado el Comité Olímpico Sudafricano. Digamos que ellos eran las autoridades que habían dictado la resolución que era apelable ante el TAS. Y estaba involucrado, el atleta que apeló era un atleta de apellido Peternel, un jinete. Resulta, lo voy a contar de manera muy corta. Hay temas, hubo un caso anterior que después derivó en etcétera, y no nos da tiempo. Pero, digamos, para que vean por lo menos el estilo de casos que se resuelven, pues Peternel decía que él había cumplido con todos los requisitos que la Federación Nacional y la Internacional y el Comité Olímpico Nacional de Sudáfrica ponían para que él fuera representando a su país. Y que la otra persona, que se llamaba Paul Hart, no tenía ese derecho. Paul Hart era el que iba a representar al país en ese caso. Y entonces, al final de cuentas, él presentó la apelación, la recibimos a las 8 de la mañana, me acuerdo. Tuve el honor de compartir un panel con 2 árbitros muy experimentados, un árbitro de Israel, Efraín Barak, que lleva muchísimos casos alrededor del mundo, y un árbitro, también un gran colega, Bernasconi, que es de origen italiano, pero que es suizo. Y bueno, 8 de la mañana, llegó la apelación, citamos a una audiencia para la tarde o para la noche, corrimos traslado, desde luego, con la apelación a la Federación Nacional y al Comité Olímpico Nacional de Sudáfrica. Tuvimos esa audiencia y al final de la noche nos quedamos a deliberar. En la madrugada elaboramos el laudo y a las 8 de la mañana del día siguiente lo estamos notificando. ¿Y qué es lo que resolvimos? Que Peternel tenía razón, que él había cumplido los requisitos para entrar a los Juegos Olímpicos y que por lo tanto la resolución de la Federación Nacional de no dejarlo se tenía que modificar, y él estuvo compitiendo a los 3 días. Más era muy urgente porque el caballo como tal tenía que estar en los establos para efectos de la competencia,
Entiendo, yo no sé de caballos, pero los caballos tienen que estar con días de anticipación porque las pulgas que están ahí son diferentes a las que están acostumbradas. Y por lo tanto, el estrés no es el mismo un día antes que 3 días antes. Ese es un ejemplo. Si quieres, te puedo platicar algún otro. Sí, te voy a hacer más un pequeño paréntesis, Ricardo, antes de quizá que nos compartas otro ejemplo. Veo entonces que realmente sí la justicia en el tema deportivo evidentemente es muy rápida, es muy ágil. Sí, sí, bueno, en los Juegos Olímpicos es un tema muy especial y es muy ágil y es muy especializado. Y en temas de la utilización del TAS también. Sabemos que el arbitraje en general, como medio alternativo de resolución de controversias, es un medio que tiene muchas ventajas, ¿no? Igual que la mediación. En este caso, en el arbitraje, las grandes ventajas son la especialización, es también la rapidez, entre otras muchas. Y este es el caso también del TAS. Si tú comparas el tiempo que podría tardar un caso en resolverse en la justicia ordinaria frente a lo que se resuelve mediante arbitraje deportivo en frente del TAS, sí hay una gran ventaja y una gran especialización. Es decir, los árbitros que están en la lista del TAS son gente especializada a nivel mundial. Y eso también es garantía de un buen resultado, un resultado justo dentro de los procedimientos. Sí, sí, en definitiva. Como decías, ¿qué otro ejemplo quizá nos podrías dar que tú conozcas, Ricardo? Y lo quisiera solo para justo aterrizar. Al final del día, como tú comentabas al inicio, es una materia muy especializada, definitivamente, que quizá no muchos abogados ni personas de a pie conocen o conocemos. Entonces, quizá aterrizar un poco los ejemplos ayudaría a esta comprensión y por eso si tuvieras algún otro estaría perfecto. Sí, sí, hay muchos casos. Digamos que los casos que llegan en porcentaje actualmente al TAS, bueno, primero, el TAS actualmente tiene cerca de 600 a 700 casos por año de nivel internacional resolviendo de arbitraje. De la mayoría de los deportes, como lo comenté. ¿De qué casos tiene más? De fútbol, porque el fútbol es el deporte Claro. más extendido a nivel mundial y FIFA tiene muchos casos enfrente que son apelados. Después, me parece que siguen temas de dopaje, y después por ahí vienen temas de match fixing y otras cuestiones. Y entonces, de todos estos temas que son muy interesantes y son muy complejos y son muy delicados, pueden haber casos. En el caso, por ejemplo, también de la corrupción, existen muchos asuntos que llegan, por desgracia, al TAS por sanciones que se han establecido por las federaciones quizá a sus oficiales y que son sancionados de por vida y que después ellos apelan. Eso, si quieres, lo platicamos un poquito después si nos da tiempo. Pero bueno, casos de dopaje suceden mucho, por desgracia. Lo que sucede en el dopaje, como saben, cuando hay la presencia de un resultado analítico adverso en el cuerpo de un deportista, en la mayoría de los casos se le suspende provisionalmente y el deportista empieza un procedimiento de defensa. Y después, ese procedimiento de defensa ante la Federación Internacional o ante un panel independiente que la propia Federación Internacional tiene designado en esta primera instancia, se dicta una resolución. Vamos a suponer que sea una resolución que condena al atleta 2, 4 años es lo típico de sanciones por presencia de una sustancia prohibida. ¿Qué pasa? Ese atleta recurre entonces ante el TAS y el TAS vuelve a analizar el asunto, vuelven a existir temas de abogados, de pruebas, etcétera, y resuelve. Hace poco me tocó resolver, por ejemplo, un caso en el cual existe una reforma actualmente, y esto lo digo porque es algo bastante moderno y que se está discutiendo ahorita en otros rubros. Existe una reforma en el código de la WADA, la World Anti-Doping Agency, que entró en vigor este año, el 1 de enero, respecto de que antes a las sustancias sociales, digamos a la cocaína y a la marihuana, se les consideraba como muy graves para efectos deportivos y las sanciones eran muy altas. A partir de enero la sanción se bajó mucho. Se le dio más un tratamiento médico, como decir, si vemos a alguien, un deportista que tiene estos problemas, vamos a tratarlo, es un enfermo, o sea, si hay un tema más de dependencia, vamos a darle un enfoque médico más que un enfoque de castigo. Y se bajó la sanción mucho, se bajó potencialmente a 3 meses, cuando antes podían ser 4 años en el caso de la cocaína y 2 años en el caso de la marihuana, con muchas variantes. Pero bueno, hubo un caso que resolvimos el año pasado que nos pedía que aplicáramos el nuevo código cuando todavía no había entrado en vigor. Y bueno, en ese caso, esa petición de un deportista brasileño
la tuvimos que negar porque no estábamos facultados, todavía no entraba en vigor ese código. Ese es otro ejemplo bastante reciente de estos casos. No, y muy interesante, Ricardo. Nos quedan pocos minutos, desafortunadamente, del programa. Tocabas un tema hace unos minutos, del cual quisiera a lo mejor abordar estos últimos minutos contigo, y es justamente el tema de la corrupción. ¿Qué tanto realmente está la corrupción en el ámbito deportivo? Digo, ha habido casos, por supuesto, muy sonados, sabemos, lo decías en el tema de fútbol, en Sudamérica puntualmente, pero realmente hay negocios detrás del deporte, estos famosos partidos amañados y demás. ¿Cómo es que, digamos, se dan cuenta para poder actuar legalmente en estos casos? Por desgracia sí existe mucho, en muchos deportes, pero también por fortuna existe un gran combate de las federaciones serias a nivel internacional. México ha dejado mucho que desear. México tiene mucho que hacer, legislativamente hablando, para combatirlo. Yo he propugnado porque esto se haga desde hace muchos años, espero que lo hagan. Pero bueno, ¿cómo se capta? La mayoría de las federaciones internacionales contratan a unas empresas, que hay pocas en el mundo, que están viendo el mercado de apuestas en todos los juegos. Y si detectan una apuesta, esto es dicho de manera muy rápida, si detectan una apuesta rara, es decir, por ejemplo, el número 1 contra el número 100 y le están apostando al número 100, más apuestas 3-1, por decir algo, o sea que todos están apostando a que va a ganar el número 100, hay algo y no raro. el mejor, ahí viene una alarma y entonces empieza una investigación. Y después hay federaciones como la de tenis, por ejemplo, que tienen internamente un cuerpo de investigadores muy fuerte, empiezan una investigación, llaman a los involucrados y muchas veces descubren que los involucrados sí recibieron dinero, recibieron amenazas, y no dijeron y perdieron adrede. Eso puede pasar con entrenadores, puede pasar con jugadores, puede pasar con equipos, puede pasar con árbitros, ha pasado. Se empieza esa investigación y esto deviene en una sanción. Hay muchas sanciones, me ha tocado conocer como árbitro del TAS apelaciones por sanciones de por vida a directivos internacionales de federaciones. También me ha tocado ver temas de sanciones a tenistas, por ejemplo, donde ellos apelan pidiéndole al TAS que disminuya la sanción. En algunos casos se ha ratificado, en otros casos se ha disminuido, depende del caso concreto. Pero sí, son temas que son muy del día a día y que se tienen que combatir ejemplarmente y que ojalá nuestro país lo haga muy pronto, de verdad. Sí, creo que sería un buen paso definitivamente a nivel país este logro, ¿no? Como bien comentas a nivel legislativo, Ricardo. Qué interesante estos casos que nos comentas, el cómo incluso atletas, equipos, entrenadores pueden verse incluso amenazados y por esa razón caer en este tema de corrupción. Se nos terminó el tiempo, Ricardo. Nuevamente agradecerte. La verdad es que el tema sumamente novedoso. Creo que la audiencia, al igual que un servidor, son temas que insisto, no son del día a día, ¿no? Definitivamente es algo de lo cual estamos ahorita aprendiendo con un experto como tú que lleva años definitivamente en el medio, en el tema deportivo, has dado clases, das clases en muchas instituciones, entonces eres una voz autorizada, por supuesto, en la materia. Nuevamente agradecerte por haber estado con nosotros y ojalá algún cambio que se dé en alguna legislación o algo, nos lo puedas compartir. Las puertas, por supuesto, del programa, del canal, están siempre abiertas, Ricardo. Gracias, Rodrigo. Un gran honor estar con ustedes por acá. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Abogacía Trabajando. Un programa definitivamente, yo diría, educativo para incluso abogados, todos los espectadores de deportes, de Juegos Olímpicos, ver todo este andamiaje que hay detrás a nivel legal, las disputas que pueden ocurrir, el tema de la corrupción, como ya lo explicaba Ricardo hace unos minutos. Me parece una materia en la cual podría ir tomando fuerzas, muy especializada definitivamente, pero hay expertos como Ricardo de Buen, que lleva años en la materia, imparte clases en diversas instituciones, así que los invito a la gente que esté interesada en toda esta parte legal del derecho deportivo, acercarse a instituciones educativas, a abogados como Ricardo de Buen, algunos otros despachos,
enfocados en la materia deportiva para que conozcan un poco más todo este andamiaje legal. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en esta edición de Abogacía Trabajando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.